Frases que dan cringe y la de si te juntás con 5 borrachos es porque sos el sexto. Si te juntás con 5 vagos es porque sos el sexto. ¡Qué cringe! Pero ¿sabes qué es lo peor de eso? Que es verdad. ¿Y por qué digo esto? En un momento de mi vida, yo era de esa típica amiga de todos, pero amiga de nadie, que se lleva bien con todo el mundo, pero ninguna de esas personas terminaba de conocerme. Ninguna de esas personas conocían quién era Valentina en transparencia, en autenticidad. Incluso ni siquiera yo sabía quién era Valentina en transparencia, en autenticidad cuando estaba sola. El tema es que estas personas en sí tenían distintos hábitos y distintos patrones y distintas formas de pensar y distintas cositas que como yo no sabía quién era, me fui uniendo a ese grupo y contagiando de lo que ellos hacían. Como yo no tenía una identidad sólida, como yo no tenía una dirección, como yo estaba en cierto punto a la deriva, en base a lo que era, quién quería ser, qué mujer quería construir, tenía una idea vaga, pero estaba muy a la deriva, no terminaba de tener en claro quién quería ser, qué tipo de mujer estaba construyendo. Y terminé juntándome con personas, y como no tenía personalidad, terminé copiándome lo que estas personas hacían. En este caso, estas personas no eran borrachos, sino que eran personas que se drogaban. Y terminé haciendo lo mismo, porque era lo único que conocía en un momento. Como me juntaba cada vez más con ellos y ellos me daban un lugar en el cual yo podía pertenecer, entre comillas, porque yo podía ser parte del grupo de ellos, y ellos tipo, te recibían, les hablabas y te recibían. Por más de que yo tenga ciertas inseguridades, ciertas resistencias a la hora de mostrarme vulnerable, yo iba. Porque para mí era más fácil llenar mi tiempo con personas y con ruido externo antes que en sentarme a enfrentar la realidad de que no sé quién soy. En esta dinámica de grupo en la cual las cosas empezaron a empeorar porque claramente si te juntás con 5 borrachos es porque sos el sexto, si te juntás con 5 personas que no saben quiénes son ni qué quieren construir es porque sos la sexta. Si te juntás con 5 personas que no tienen un propósito definido o una razón de existir es porque sos la sexta. Si te juntás con 5 personas que están buscando distraerse de su realidad antes que enfrentar la verdad del no sé quién soy, es porque sos la sexta. Yo era esa sexta. Y esta dinámica de grupo en la cual ninguno se enfrentaba a esa realidad, cada vez las cosas que hacíamos iban creciendo. Porque un día nos juntábamos a tomar algo en una casa. Y después la próxima, ese hábito se volvía repetitivo, nos hundíamos en equipo. O sea, real nos hundíamos en equipo. Y lo más loco de eso es que muchos siguen la misma. Realmente somos pocos los que nos alejamos de ese grupo. Y hoy en día, cuando empecé a aprender la importancia del entorno en ese momento, yo iba a la facultad, ellos no. Pero yo iba a la facultad, yo escuchaba desarrollo personal, me interesaba leer de a poco, porque lo veía en redes y porque ya mi vacío existencial había sido tan grande al punto que en varias ocasiones estuve al borde de la muerte. O sea, estuve con sobredosis donde quedé inconsciente. Entonces en ese decir, ok, me quiero morir. Entonces, ¿por qué quiero esto? Empezar a cuestionarme de cierta manera es que empecé a consumir información. Y esta información aparecía en reiteradas ocasiones el tema del entorno. Los pensamientos y las creencias se pegan, son como contagiosas. Si vos te juntás en un entorno donde se habla de fútbol, por más de que no te guste el fútbol, vas a terminar consumiendo fútbol y hablando de fútbol. Entonces vos empezás a contagiarte de la energía de los demás, de los pensamientos de los demás, de la identidad de los demás. Y en este contagiarse de la identidad, que fue que empecé a absorber esa información donde se naturalizaban cosas que quizás no eran tan normales. Muchas de las chicas, o sea, incluyéndome, vendíamos fotos en pelotas, como si fuera algo normal. Eso no es normal. O si es normal, dependiendo de la realidad en la que estés, porque en esa realidad para mí era normal. O sea, lo raro era no hacerlo. Porque cómo no ibas a sacar provecho de este negocio que está tan fértil. Creencias que se retroalimentaban en el equipo. Que hoy en día, en mi entorno, eso no pasa. Eso no, las chicas del acompañamiento, de la mentoría, están constantemente construyendo una identidad que las haga sentir plenas, que las haga sentir en propósito. Y si hay algo de sus vidas que no les gusta, se hacen responsables de transformarlos, porque el entorno las sostiene, porque el entorno las lleva a eso.
en ese entorno que a mí no me llevaba eso, la única opción que me quedó fue quedarme sola. Me quedé completamente sola. Me quedé y me sentía muy vacía porque me sentía muy rara. Yo veía que la gente con la que me juntaba hacía cosas que en un momento me empecé a cuestionar si realmente eran lo que yo quería hacer. Y me juntaba con gente que era la única gente que tenía, porque en un momento tipo, me absorbió tanto el entorno, o yo me dejé absorber tanto por el entorno, que todas las demás personas las perdés de vista. Terminás peleando, termina pasando algo, las perdés de vista. Más cuando estás en esos niveles de conciencia donde el caos es tan habitual, donde los conflictos, donde las peleas, donde el distanciarte, responsabilizar al otro, echar culpas, es muy normal. Me terminé dejando absorber por otro tipo de entorno. Y ese tipo de entorno, que no... Paréntesis, no lo hacen con maldad. Nadie hace las cosas con maldad. No es que es, uy, qué mala persona, que... No son malas personas, simplemente son eso. El tema es que en un momento ese entorno a mí ya me empezó a hacer ruido. Como decir, yo realmente quiero esto, yo soy esto, estas son todas las proyecciones que yo tengo de mi vida. Quiero estar al borde de la muerte tantas veces. Y ahí fue donde empecé a alejarme y a quedarme sola. Hubieron 4 meses donde decidí desaparecer de todos lados. Yo cerré todas mis redes sociales, dejé de figurar en el radar y dije, no, basta, hasta que no estés limpia, hasta que no mejores y hasta que no tengas una razón de existir, vos no volvés a aparecer. Porque quién sos es un desastre. Porque esos reels que yo veía en Instagram de gente tirándose de paracaídas, viviendo una vida súper millonaria y teniendo relaciones de parejas sólidas, esas cosas que yo veía súper aspiracionales, lifestyle, estaba muy lejano a la persona que yo era, donde el dinero se hacía de plata medio ilegal incluso, plata fácil. La gente buscaba cómo ventajear, incluyéndome, o sea, buscábamos cómo ventajear al otro. Era normal ventajear al otro. Eras un pancho si no sacabas provecho de la situación. O sea, ¿cómo no te das cuenta que estás en una fiesta electrónica? Tenés un montón de posibilidades, o sea, resolvelo. Hay un montón de cosas para ganar dinero y tener esa vida millonaria que querés. Después de darme la cabeza reiteradas veces, después de ver que realmente lo que yo veía en Instagram, esa vida aspiracional, no la iba a poder construir desde una persona que consumía 3 veces a la semana, desde una persona que se juntaba con gente que nada más la quería por su imagen, porque si yo era fea y yo era gorda, esa gente no me iba a querer. La verdad duele, pero hacete esta pregunta. Si vos, tu entorno, si vos sos quien sos, y te sacamos la plata, y te sacamos tu imagen, ¿te siguen eligiendo? Yo cuando me di cuenta de eso, de que en realidad, no sé si era yo tanto lo que valía, sino que era una mujer que era joven, estaba entrenada, me maquillaba como una puerta, siempre me iba a saber bien pintada. Ahora estoy acá lavada, pero siempre me iba a saber bien pintada, con el pelo planchado. Entonces mi imagen sí representaba algo, representaba estatus. Yo era un maniquí, yo era una muñequita. Y a cambio que me daban sustancias, alcohol gratis, fiestas, tope, pelotudeces, así que hoy en día no le encuentro tanto sentido. Pero en ese momento para mí eran estatus, todos quieren ser yo. Cartel de... sos una corta de mente, literal. Perdón por mi idioma tan cruel, pero veo mi versión anterior, di mi 100, eso no... O sea, es así, pero sí era una corta. O sea, si repito los pensamientos que tenía en ese momento ahora, a veces no lo puedo creer. Estaba tan acostumbrada a ventajear que yo no tenía amigas feas. ¿Por qué no? Porque te quieren por tu imagen. No vas a ser una amiga fea. No vas a querer a alguien que no representara algo. Esta verdad duele, es ácida y es como... Es chocante incluso, pero es una realidad. En el mundo de las fiestas, ¿quién gana? ¿Quién es el mejor? El que tiene más plata, más sustancias y la que está más buena. Punto. Y darme cuenta de esa dinámica donde realmente mis pensamientos no valían, donde yo estaba consumiendo desarrollo personal en un momento, me sentía tan sapo de otro pozo, me sentía tan rara, y por ahí enganchabas a una persona que comprendía de lo que hablabas, pero se sentía una incongruencia. Por ahí enganchabas a una persona que entendía tu postura, que escuchaba a Brian Tracy, que fue de los primeros referentes que empecé a consumir, pero estaba con hombres por plata. Entonces, ¿dónde está esa congruencia? ¿Dónde está ese desarrollo personal? En esa dinámica fue que la única solución que encontré fue quedarme sola y empezar de cero. Y realmente empezar a ser selectiva con la gente con la que yo me juntaba.
no fue solamente ser selectiva con la gente que yo me juntaba, porque si no, ¿qué pasó? Se dio vuelta la moneda. ¿Qué quería? Yo no quería juntarme con nadie. Después yo no quería tener amigos, no confiaba en nadie. Venía de una realidad en la cual ya estaba muy acostumbrada a esa dinámica que no quería aceptar más. Entonces me cerré completamente a los vínculos, porque no sabía lo que era construir un vínculo y un entorno saludable. En mi radar eso no existía como posibilidad. Yo no había vivido algo así. Y hoy en día ¿por qué te conté esta historia? ¿Y por qué te hablé un poco de mí? Porque hoy en día yo invertí en un entorno de poder. Yo actualmente invertí $2.000 para ingresar a un entorno donde personas piensen como yo y veo cómo es el vaivén de pensamientos, de lo que hablamos, cómo nos mimetizamos y compartimos creencias, reflexiones, experiencias o distintas soluciones a nuestras marcas personales, a nuestros negocios, a nuestras relaciones de pareja. Y se puede hablar desde otro lugar, la gente me conoce. Yo acá con vos estoy siendo transparente. Yo con vos puedo ser yo. ¿Pero por qué? Porque me entrené tanto a ser yo y con este entorno puedo ser yo, que hoy en día ya me entrené lo suficiente como para hacerlo en todos lados, pero vivías enmascarada, ¿ok? Y en este invertir en este entorno de poder, el resultado fue tan grande que dije, claro, sí, el 75% de mis resultados dependen de mi entorno, porque si yo naturalizo que alguien factura $7.000 al mes, si yo naturalizo que alguien tiene una relación de pareja poderosísima donde quieren casarse y tener hijos, donde yo naturalizo que alguien es nómade y viaja por el mundo, donde yo naturalizo que alguien tiene buenas relaciones con su familia, donde yo naturalizo que si alguien tiene un conflicto, un problema, lo trae a colación, empezamos a hablar del conflicto y empezamos a hablar del problema y se arma esa dinámica de equipo, de trabajo en equipo, de mastermind. Cuando yo empiezo a naturalizar eso, yo empiezo a tener los resultados de lo que esa gente es. Antes mis resultados eran otros, porque la gente con la que me juntaba era otra. Y hoy en mi entorno de poder, porque doy lo que me hubiera encantado que me den. Me hubiera encantado que mi versión anterior haya encontrado una chica como yo. Me hubiera fascinado que una Valentina que quizás no conocía el propósito, la dirección, lo que era el ser vulnerable, transparente, lo que era querer trabajar en sí misma, haya encontrado a alguien que esté mostrándose hacia la cámara. Me hubiera encantado. Entonces, yo doy lo que me hubiera gustado tener. Y en ese dar lo que me hubiera gustado tener, armé un entorno de mujeres poderosísimo, donde se empezó a naturalizar dejar el trabajo. Esto me pareció una volada de mocha, ¿no? Porque la gente, las chicas, porque trabajo con mujeres únicamente en esta realidad, en este presente. Antes trabajaba mixto, pero trabajo nada más con mujeres, donde se naturalizó que dejen sus trabajos que no les gustan para construir un negocio que sí les gusta. Donde se naturalizó que traigan problemas sexuales que puedan llegar a tener para decir, che, me viene pasando esto, esta es mi relación con el sexo, ¿qué hago? Donde se naturaliza el decir, ok, mira, yo soy una mujer a la que abusaron y desde ahí me siento así, ¿cómo lo resuelvo? Donde se naturaliza crear planes de acción y tener dirección, donde se naturalizan los sistemas. Yo era de esas personas que tenían unas ideas muy grandes y muy voladas, pero no las podía bajar a tierra. O sea, yo me veía a mí, una casa, ventanal, tirarme de paracaídas, una relación poderosa de pareja, ganar mucho dinero, de lo que me gusta hacer, acompañar personas en el mundo del desarrollo personal y que consigan sus metas. Y yo tenía la visión, tener una de mis mayores metas y sueños y algo que me encanta, pero me encantaría tener, es un refugio con muchos locales, que esos locales en sí alimenten económicamente al refugio, o sea, que estén pegados. Entonces una persona va por ahí a hacer el paseo de los locales, y esto nunca se lo conté a nadie, pero bueno, una persona va a hacer el paseo por los locales y entra al refugio a ver si quiere un animal, o si quiere regalar un animal, un perro, lo que sea. Y en sí es un sistema que se retroalimenta. O sea, se retroalimenta económicamente, los animales ganan, las personas ganan, es una diversión, o sea, es algo que yo veo en mi cabeza y o sea, es una visión gigante que tengo que en algún momento la voy a materializar. Eso requiere de mí que yo sea una persona que puede sostener otras cosas. Eso requiere de mí que yo sea una persona que puede medir, que puede sacar estadísticas, que puede tener cierto manejo del dinero. ¿Cuánta plata debe salir poner eso? No lo investigué todavía, lo voy a dejar para la Valentina del futuro. Pero cuando tengo unos 50 años más o menos. Pero puede que sale construirlo. No quiero ni tirar fruta porque me van a hatear. Pero
poner que saca X cantidad de plata, yo requiero ser primero una persona que pueda donar esa cantidad de plata. Y si no la quiero donar y quiero conseguir inversionistas, ser una persona que pueda tener esos inversionistas. Entonces es acompañar a estas mujeres a que logren crear sistemas sólidos para poder solidificar su identidad a la hora de concretar estos deseos tan grandes y siendo realistas. Y es tanta la gratitud que siento con esa Valentina, que en un momento se tuvo que perder, para hoy en día poder reconocer todo esto. Y que también considero que cada persona tiene una razón de ser en el mundo, ¿no? Yo soy muy sensible, soy muy intuitiva, siento de manera muy sencilla a las personas. Ok, ese es mi lugar. Y eso es lo que a mí se me da fácil, que lo pude reconocer. Pero a todo el mundo no se le da fácil eso, se le dan distintas cosas fácil. Entonces es buscar a personas donde se les dé fácil lo que a vos se te da fácil y retroalimentarse. Y es ser muy prolijo con quien te juntas. Tu energía es muy valiosa. Tus metas, tu visión, tu existencia es muy valiosa como para que estés perdiendo el tiempo en lugares donde genuinamente no puedes expandirte, donde genuinamente no puedes ser vos, donde genuinamente no puedes ni preguntarte quién soy, porque esas personas no te van a saber dar una respuesta, o no te van a llevar a que sepas una respuesta. Dejo con esta volada de mocha porque es algo que estuve viendo mucho, y la importancia del entorno, es muy importante el entorno. Y quiero compartirles esto. Todavía no lo terminé de redondear, o sea, voy a subir más contenido relacionado al entorno porque es tan poderoso la unión de las personas con un propósito definido. Así que bueno, me despido por acá. Abajo tenés mi Calendly, donde si te reacciona hacer una llamada 1 a 1 para conocernos y para ver si realmente cumplís con los requisitos para ser parte de mi entorno, que tan cuidadosamente armado fue, y mismo también si yo soy la persona correcta para guiarte en un proceso de transformación, vas a poder agendarte y vamos a poder tener una llamada. Así nos conocemos, ¿ok? Simplemente eso. Te amo y nos vemos en el próximo video.